Hola, ¿qué tal? Bien, como han visto en el título del vídeo, aquí vamos a hacer un pequeño análisis sobre la personalidad de Jesucristo durante su adolescencia, durante esa época donde en la Biblia, por ejemplo, no tenemos mucha información. Yo creo que hay algunos libros apócrifos que hablan sobre esto, pero en la Biblia, bueno, que seguramente todos la hemos leído bastante, o en mi caso sí, eh, no aparece información realmente sobre Jesucristo durante su adolescencia y es algo que realmente me produce curiosidad. ¿Cómo era Jesucristo en su época de adolescente? Vamos a ver, este video se hace con mucho respeto a todas las creencias, a todas las religiones. Esto no tiene que ver realmente con ninguna religión, esto simplemente es la curiosidad de un tarotista y creo que puede que de un grupo importante también de personas. Vamos a verlo. Bien, aquí abajo esta primera línea es la parte interna. La segunda línea es la parte externa o cómo lo veían los demás. Y la tercera línea es la parte mental. Bueno, lo primero muy interesante que salen tres cartas relacionadas. Vamos a mejorar un poquito aquí la luz a ver si podemos que se vea mejor esta carta. Ahí yo creo que está bastante mejor. Bueno, bien interesante. Miren, estas tres cartas. La muerte, la torre y la rueda de la fortuna. Las tres son cartas de cambio. Claro, muy significativo que salga esto precisamente en la adolescencia, una etapa donde nuestro interior cambia, nuestra mentalidad cambia, nuestro físico cambia, la forma en que nos ven las personas cambia muchísimo. Vamos a ver, vamos a ir por orden, línea por línea. La primera línea, lo que ya dije, una fuerte tendencia al cambio interno, al cambio como persona. Estaba viviendo un proceso largo de cambios internos, de donde te deshaces de antiguas estructuras y adaptas, sobre todo adaptas en ti nuevas estructuras. Una persona con una fuerte energía femenina durante su adolescencia, una fuerte capacidad para para dirigir a otros, pero no desde el yo digo, yo hago y tú tienes que hacer esto, sino desde el convencerles, desde el motivarles, desde el incluso saber utilizar la parte emocional y toda la parte del conocimiento y los sentimientos sobre todo para atraer a personas y hacer que esas personas te siguieran o fueran o se dejaran liderar por alguien como tú. Luego, muchísima fuerza interior. Claro, evidentemente, al ser una persona que se estaba preparando para cumplir esa misión tan grande que tuvo, pues tenía que tener muchísima fuerza. Lo que llama mucho la atención es que su energía interna tiene mucha energía femenina. Todos tenemos un yin y un yang. Algunas personas lo tienen más equilibrado, otras personas menos equilibrado, algunas personas expresan más su energía masculina y otras personas expresan más su energía femenina. Aquí podemos ver que durante su adolescencia tenía una gran expresión de su energía femenina en toda la parte interna y que ya estaba claramente predestinado para liderar desde la emoción, desde los sentimientos, desde el convencer y el motivar a otros y que tenía muchísima fuerza. Bien, y ahora vamos con el exterior. Era una persona, como ya habíamos dicho, al estar viviendo en su adolescencia, que estaba se le veía con muchísimos cambios, cambios incluso radicales. Y a pesar de que tenía en general se le percibía como una persona muy alegre, con muchísima luz y con muchísima empatía, también tenía unos cuantos y no pocos arranques emocionales, unas cuantas típico adolescente, bueno, adolescente y también muchos adultos, pero digamos que en la adolescencia tal vez esto se ve más unos ciertos ataques de rebeldía y unas ciertas como esos arranques emocionales como que de repente estoy muy bien, muy bien, muy bien, pero de repente cuando me molesto, pues me molesto. Muy interesante, perdonen, que en la parte de la mente
le salga también una carta del cambio. Aquí habría que preguntarse si qué tan consciente estuvo siempre de cuál era su misión, o fue algo que a pesar de que, bueno, nació como nació y todos conocemos toda esta parte de la historia, hubo personas alrededor de él que le fueron inculcando cuál iba a ser su misión con el paso del tiempo. Yo lo veo como algo muy lógico, ¿no? Como, y ahí lo que quiero decir es como alguien que tuvo maestros que iban modelando su forma de pensar y su forma de actuar hacia lo que tenía que ser su misión en esta vida. Yo lo veo como algo muy lógico porque evidentemente un humano, por más especial que sea, durante el crecimiento de su vida necesita ir teniendo información acerca de lo que va a hacer y lo que no. Ahora vamos a poner unas cuantas cartas más y vamos a ir en este caso en vez de ir de abajo hacia arriba, vamos a ir de arriba hacia abajo. Vamos a empezar por la mente, a ver qué más información nos dan. Era una persona claramente que tenía comunicaciones espirituales, comunicaciones con ángeles, comunicaciones con personas fallecidas. Tenía comunicación con, digamos, personas y seres que estaban en otros planos, y también era una persona con un sentido importante de la justicia. A pesar de que por todas estas cartas podemos ver que todos estos cambios que van ocurriendo, podemos ver que como que era consciente de cuál era su misión, pero su mentalidad, su interior, todo se estaba como ajustando a eso. Estaba recibiendo muchísima información y eso hacía que su mentalidad y su espiritualidad estuvieran constantemente cambiando y evolucionando. Vamos a ver qué más. Sí, bueno, claramente estas cartas se acompañan. Estaba muy claro de cuál era su misión. Era una persona sabía ya de antemano, es algo que tal vez muchos videntes, sí, claramente algo que tal vez muchos videntes puedan saber ahora, que hay videntes que pueden decirle a una persona con mucha facilidad, con cierta facilidad cómo es su vida, cuál es la misión de su vida, incluso cuándo y cómo van a morir, pues él ya lo tenía bastante claro en su momento de adolescente. Estaba recibiendo toda esta información, pero lo que era su misión en la vida y cómo tenía que cerrar sus ciclos o cómo tenía que cerrar sus aprendizajes, era algo que ya, tal vez no cómo lo tenía que hacer, pero que iba a cerrar durante una sola vida sus aprendizajes y cuál era la razón o el propósito de su vida, eso sí que lo sabía. Vamos a ver algunas cosas más. Yo percibo sobre todo lo que me permiten percibir las cartas hasta ahora. Es tal vez en algunas ocasiones, en algunos libros, en algunas religiones, tal vez se da una imagen de un Jesús como muy apartado de lo humano y muy enfocado en lo divino. Sin duda, como lo estamos viendo aquí, tiene unas cualidades divinas o espirituales muy fuertes, muy avanzadas, pero también seguía siendo sumamente humano. Tenía ataques de rabieta, tenía esos momentos de cambio que tienen todos los adolescentes, y eso sumado con el crecimiento espiritual que debía adquirir para poder cumplir su misión. Bueno, bien interesante. Tenía una gran facilidad para las comunicaciones, y es interesante que le salgan las cartas del carro y la carta del mundo aquí también, porque sí es verdad que se ha dicho mucho cosas como que él, hay quienes piensan que él fue a la India, hay quienes piensan que él fue a otros países y digamos que adquirió conocimientos de maestros de otros países, etcétera. Yo no puedo afirmar en qué país estuvo, pero sí se le ve que durante su adolescencia viajaba. Durante su adolescencia estuvo fuera de lo que sería el territorio de Israel.
en esa época por supuesto, en otros lugares. Se le ve una, tanto internamente como externamente, se le ve una, como una conciencia de lo que era el mundo fuera de lo que era Israel y que efectivamente se desplazó ahí. Yo podría decir incluso por lo que me llega que en varias oportunidades, tanto a zonas cercanas de Israel como a zonas más lejanas. Y en general, a pesar de que estaba haciendo vida de adolescente, porque lo vemos aquí, también, y por supuesto, y tal vez sobre todo, para adquirir conocimientos a nivel espirituales y enfocados a lo que es su misión de vida. Bueno, si les ha gustado este video, por favor suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Propónganme ustedes también qué otros personajes de la historia, del pasado, del presente, del futuro quisieran que analizáramos su personalidad. Les interesaría saber sobre Buda, qué tal era la personalidad de Buda antes de iluminarse y después de iluminarse. Yo creo que sería algo bien interesante también de estudiar sobre la Virgen María, sobre José, sobre cualquier personaje. Aquí podemos, el tarot nos puede dar información bastante interesante sobre cómo es o cómo era su personalidad. Bueno, muchísimas bendiciones.